Entonces que la vida se me vuelva de colores. Entonces que la vida se me vuelva de colores. Entonces que la vida se me vuelva de colores. Comienza Tenerife Vive Diversidad Radio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí Fran Díaz a los mandos técnicos. Mi nombre es Ruth Fernández Sanabria. Yo soy justo Yoset Miranda Domínguez y esto es Tenerife Vive Diversidad Radio. Muchas gracias por acompañarnos un programa más en este espacio en las ondas de Juntas en la misma dirección, que como saben es la estrategia para la promoción de la convivencia intercultural aquí en Tenerife, que está impulsada por el Cabildo Insular y la Universidad de La Laguna, a través de su Fundación General y del Observatorio de la Inmigración de Tenerife, OBITEN. Y que es posible gracias a la colaboración de Onda Universal Tenerife, Xanadu Radio Tenerife, Radio Campus UL e Icodendaute Radio. Mientras suena de fondo esta estupenda vida de colores de la Gran Orquesta Republicana, vamos a ir abriendo boca, si les parece, con un avance del contenido que les hemos preparado para esta hora de radio que tenemos por delante. En el programa de hoy desmontaremos una nueva fake news o noticia falsa con Musa Sec al frente de Stop Bulos, que además viene muy bien acompañado por su compañero Hassan, para tratar una desinformación relacionada con el bulo de que las personas migrantes quitan el trabajo a la población local. Luego pasaremos a El Foco, donde nos centraremos en el importante papel que juegan las remesas en los procesos migratorios, aprovechando que el día 16 de junio es el Día Internacional de las Remesas Familiares. Como siempre, escucharemos a la población de Tenerife, o al menos una parte de ella, en la sección Habla la Calle, esta vez respondiendo a la pregunta: ¿cuál diría que es el origen extranjero con mayor número de habitantes en la isla de Tenerife? Que comentaremos posteriormente con Daniel Buraski del Observatorio de la Inmigración de Tenerife. Y bueno, para cerrar este Tenerife Vive Diversidad Radio, en nuestra última sección Red Juntas, estaremos con Rosana Rednikowski, de Grupo Participación Social de Juntas en la misma dirección, que este 25 de junio cumple nada más y nada menos que 12 años. ¡Wow! Nada menos que 12 años, que son más o menos los mismos que lleva Juntas en la misma dirección en activo. Bueno, más o menos los mismos no, son los mismos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, antes de entrar en materia, escuchamos al grupo de música Guess Who para dar paso a la actualidad informativa. Ahora sí, comenzamos nuestro repaso a la actualidad informativa en materia de diversidad cultural, justo titulares. Tenerife vuelve a celebrar la diversidad religiosa. Con el objetivo de mostrar que la paz, el respeto y la convivencia entre diferentes comunidades religiosas no solo es posible, sino que es beneficioso para lugares con gran diversidad cultural, como es el caso de Tenerife, donde vivimos, el Grupo Diálogo Interreligioso Tenerife de Juntas en la misma dirección ha llevado a cabo la 8ª celebración interreligiosa por la paz en Adeje. Llega la jornada técnica de OBITEN. La cita anual con el Observatorio de la Inmigración de Tenerife, OBITEN, pondrá el foco en la educación como vector de la convivencia intercultural y tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna el próximo 16 de junio a las 9 horas. Mujeres presentes como inspiración intercultural para la juventud. La Estrategia Insular para la Convivencia Intercultural, Juntas en la misma dirección, visibiliza la experiencia académica y profesional de una serie de mujeres migrantes y racializadas de Tenerife para motivar a la juventud a continuar con su formación. Proyecto de activación del empleo en el medio rural para jóvenes migrantes. Con el fin de contribuir a favorecer la inserción laboral de la juventud migrante entre 17 y 34 años, Radio ECA Fundación Canaria presenta este proyecto formativo de matrícula gratuita. El fraile aprende cómo abordar la discriminación residencial. A través de una formación organizada por el Grupo Participación Ciudadana El Fraile, de Juntas en la misma dirección, e impartida por la Asociación Provivienda en el marco de su programa Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes, El Fraile ha acogido una sesión formativa en la que han conocido las causas y consecuencias de este tipo de exclusión.
Servicio especializado de atención integral para mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. La Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación ofrece este servicio gratuito dirigido a mujeres inmigrantes de cualquier país extracomunitario con residencia regular. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Que no se engañen amigas y amigos, porque el racismo no es una enfermedad, es mucho más simple, es una decisión, tú eliges. Color o corazón, ¿qué te define? Dime. El rap ya decidió y aquí se está de cine, rodeado de un montón de iconos del rap. Iniciamos la sección Stop Bulos con esta canción que seguro que ya les suena. Se llama Rap contra el Racismo 3.0 y su autor es el rapero El Chojin. Al participante de hoy ya lo conocen, ¿no? Bienvenido, Musa. Gracias. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Musa hace unos meses y hoy ha tenido a bien aceptar nuestra invitación de volver a Tenerife Vive Diversidad Radio, aunque esta vez en lugar de para ser entrevistado viene a ponerse al frente de esta sección donde desmontamos las mentiras que encontramos en la red y entrevistar además a su compañero Hassan. Bienvenido, Hassan. Gracias. Entonces, Musa, Hassan, ¿qué mentira vamos a desmontar hoy? A ver. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la gente que dice que los inmigrantes están aquí para quitar trabajo. Hoy tenemos a Hassan que nos va a explicar un poco sobre el tema. Y Hassan, ¿por qué viniste en España? Bueno, gracias a todos y estoy muy agradecido por venir ahí, ¿sabes? Pero vengo ahí para trabajar y para ayudar a mi familia, algo así, pero para conocer más gente, porque lo que me gusta a mí conocer más gente y hacer un montón de cosas, sí. Bueno, como entendimos, vienes aquí para conocer gente y para ayudar a tu familia. Sí, exacto. Bueno, ¿y qué me puedes decir sobre la gente que dice que los inmigrantes están aquí para quitar trabajo? Bueno, por eso yo voy a decir una cosa, disculpe por la palabra, pero yo voy a decir que es mentira, ¿sabes? Porque a mí, yo puedo coger un ejemplo como yo estaba estudiando por la mañana y por la tarde, y yo estaba levantando a las 5 de la mañana y haciendo 2 cursos, y estoy aprovechando el tiempo que tengo ahí, ¿sabes? Y porque soy menor, ¿no? Y los mayores que están ahí en el campo están trabajando todos los días, eso yo voy a decir que es mentira, ¿sabes? Porque todo el día estamos trabajando y estudiando para tener más cosas y para ayudar a nuestra familia, pero trabajo no. Entonces, lo que entendemos aquí es que no venimos para quitar nada a nadie, venimos para luchar, porque como dije Hassan, somos menores y mayores. Los mayores están en el campo trabajando y los menores están en el colegio y luchando. Sí. Bueno, y Hassan, ¿qué es la auténtica causa de los inmigrantes? La causa de los inmigrantes es que venimos ahí, como los digo, ¿no? Para trabajar, y a mí lo que me faltaba en mi país es que yo no tenía oportunidad para hacer las cosas y para trabajar o para estudiar más, porque cuando vengo ahí estoy haciendo un montón de cursos, algo así, para hacer mi futuro, ¿sabes? Esa es la causa. Entonces eso, el causa, dijiste, como yo lo que puedo decir es que esa causa hay también como la gente, yo lo que quiero explicar es que venimos porque para un futuro mejor, para unos buenos futuros. Exacto, sí. Y mira, lo que te puedo decir es que los inmigrantes están ahí y pagan 6.000 o 4.000 euros para venir aquí. Entonces no venimos para quitar a nadie, venimos para luchar. Sí. Y bueno, los datos contradicen el miedo que los extranjeros roban el trabajo a los españoles extranjeros, y esto supone que el 10% de los afiliados a la seguridad social eran extranjeros, cifra muy parecida al 11% de población extranjera en España. Perfecto. Ahora mismo, pues, Musa nos ha dado un dato muy concreto que además desmonta este bulo tan escuchado, ¿no? De que las personas migrantes solo vienen a quitar el trabajo a las personas de aquí y que se lo están quitando, y lo hace a través de datos también económicos, cuantitativos, y también teníamos a Hassan que nos ha dado su visión personal de por qué vino, sus motivaciones y por qué cree que las personas también tienen este tipo de idea, ¿no? También quería preguntarles si han escuchado este bulo de que las personas migrantes, en el caso de ustedes que han llegado desde el continente africano, reciben a veces como las ayudas que no reciben las personas españolas. ¿Los han escuchado alguna vez, este tipo de bulo?
Bueno, eso la gente lo dice, pero la verdad no, eso no existe. Aquí tenemos lo mismo como los españoles, ni más ni menos. Tenemos todos igual, todos iguales. Perfecto. Y Hassan también me comentaba que había muchos trabajos que personas migrantes están realizando y que quizás personas de aquí no realizan del todo, ¿no? Y tú tenías ejemplos también muy cercanos de gente conocida tuya, ¿no, Hassan? Sí, la verdad que sí, porque tengo un montón de gente ahí como para conocerlos ellos y me están ayudando por lo del trabajo, algo así. Y porque, ¿sabes? A mí quiero quedar ahí, porque quiero quedar ahí para es me está explicando cómo funcionan las cosas, ¿sabes? Porque cuando conoces a una gente, siempre vas a explicarte cómo funciona la vida o algo así, ¿sabes? Pero eso me va bien ahí. Bueno, eso es verdad porque aquí tenemos como de gente mayor, están en la península, están trabajando y este trabajo la gente de aquí no le gustan y los inmigrantes lo están haciendo y muy bien, de 8 horas en el sol y están trabajando duro y lo pagan 800, una paga mínimo que no dura para nada. Exactamente, pues es un ejemplo de cómo en realidad hay muchos trabajos necesarios, indispensables, que también la población migrante está ayudando a la gente de aquí, ¿no? A la propia economía de la isla, en el caso de Tenerife, para que salga adelante, ¿no? Exacto. Entonces, pues, Hassan, Musa, muchísimas gracias por darnos esta información en esta sección, por hablar desde su voz propia y también utilizando argumentos que todo el mundo puede entender. Así. Y sobre todo animarles. Y yo creo que sí va a pasar que puedan venir a siguientes secciones donde podamos hablar de otro tipo de bulos en cuanto a la población migrante, que no sé si tienen alguno en la cabeza, pero yo creo que podríamos tener la oportunidad también de escucharles y ver también las visiones de los bulos que hay, ¿no? Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias. De nuevo decir eso, aclarar que es un bulo. La verdad es que a veces es difícil, ¿no? Hassan, Musa, diferenciar la verdad de la mentira o de la desinformación, pero en este caso ustedes han continuado aportando para ayudar a esto, a que salga a la luz siempre la verdad, ¿no? Sí. Y que aclarar los bulos, las desinformaciones o las mentiras, ¿no? Entonces, como decía Musa, Hassan, gracias, y a ustedes, las personas que nos oyen, ya saben que sobre todo no nos la cuelen, que no nos cuelen las mentiras y sobre todo sigan por aquí porque a continuación encendemos el foco. Ay, placa un cameste, vamos de nos te plantar, ve y disfruta. Placa. Cómo me gusta esta canción Bolo Ku Pudim del cantante caboverdiano Nelson Freitas. Con ella abrimos la sección El Foco, en la que vamos a alumbrar en el programa de este Tenerife Biodiversidad Radio a las remesas familiares, aprovechando que este 16 de junio se conmemora su Día Internacional. Tengo por aquí a mi compañero Justo. Hola Justo, de nuevo. Hola compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de seguir, bueno, pues aportando luz a muchas temáticas muy curiosas como el tema de las remesas. ¿Qué son las remesas? Porque, bueno, creo que va mucho más allá del envío de dinero, ¿verdad? Exacto, es al final un debate, ¿no? Realmente se entiende normalmente por estas transferencias financieras, ¿no? O en especie, como se dice, de las personas migrantes a sus amistades, sobre todo a sus familiares, del propio país de origen, ¿no? Pero más allá de eso, de esta definición un poco más pues estadística, estas remesas internacionales que muchas veces son clasificadas o recontadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, hay otro tipo de tipologías que yo creo que la gente no tiene tan en cuenta, ¿no? Y me parecen muy interesantes, ¿no? Además de este tipo de transferencia económica pura a familiares, también pues los trabajadores migrantes temporales que no tienen como la total localización en el lugar en el que están trabajando, también todo este tipo de ingresos y beneficios que vuelven a sus países de origen se podrían contabilizar, ¿no? Más allá de eso, de este tipo de transferencias personales, hay un concepto que me parece muy interesante que son las llamadas remesas internas, que tienen que ver con el envío también entre estas personas de origen extranjero, ¿no? No solo para su país de origen, ¿no? Vale. Al final es un beneficio, un dinero que no se queda directamente, ¿no?
Y bueno, este tipo de remesas que, como decía, son estos beneficios, estas transferencias dinerarias, ¿no? Digamos que tienen como múltiples consecuencias y beneficios económicos, no solo con las propias personas o familiares que los realizan, que yo creo que podríamos también indagar bastante en ello. Las cifras, la verdad es que llaman mucho la atención. Para que se hagan una idea de hasta qué punto, la ONU estima que son más de 200 millones de personas migrantes las que envían dinero a sus más de 800 millones de personas, familias, en sus países de origen. Exactamente, y además, obviamente, tiene que ver mucho con el propio país de origen, con la propia situación. Por ejemplo, quizás en las islas de Canarias y también en Tenerife tenemos más naturalizados como los envíos a ciertos países, que sobre todo por la alta población, como puede ser Venezuela o como puede ser Cuba, pero realmente es tan diverso como la propia diversidad de países del mundo, ¿no? Y es interesante porque, como decías, las cantidades son bastante altas, el beneficio no solo afecta, como yo decía antes, al propio país de procedencia de estas personas, sino que realmente existe un flujo, que va en el beneficio de la propia economía local. También existen diferentes negocios que también se basan en este tipo de situaciones, y también ciertas injusticias con el obvio cambio de la moneda, ¿no? Al final, claro, hay como se ha medido como la cantidad o el porcentaje promedio de lo que se pierde o el costo de enviar dinero entre las diferentes fronteras, ¿no? Hablándose, por ejemplo, hasta de un 6% en el primer trimestre de 2021, de la totalidad, ¿no? Es como ciertas cuestiones que tienen que ver, obviamente, con los tipos impositivos y que son como bastante variados, pero que curiosamente el 2021, un año donde la COVID fue gran protagonista en muchos sentidos, también hay datos muy interesantes. Porque lo normal, hablando de estos cambios de moneda, lo normal es perder dinero cuando envías una remesa. Claro, realmente estamos hablando de un caso donde la moneda, que como puede ser el euro, que está un poco más establecida a nivel internacional, en comparación con otro tipo de monedas, como puede ser en otras partes del mundo, sí, donde hay como una inflación muy diferente, ¿no? Sí. Pues quizás no se vea tan claro, ¿no? Pero que por otro lado, en realidad, es curioso como a nivel económico, en los lugares donde hay más crisis, o por ejemplo donde ha afectado más la COVID, sí hay como cierta tendencia al aumento. Vale. Al aumento, y eso también provoca como un aumento impositivo, ¿no? Yo no hablaría de pérdidas, sino hablaría de situaciones diversas según el propio origen, ¿no? Pero en esto que estoy diciendo, por ejemplo, es curioso el crecimiento de los flujos de remesa, muy sólidos en América Latina y el Caribe en 2021, a pesar de la situación de la COVID y de obviamente que también ha afectado aquí en el país de recepción, ¿no? O cómo realmente se intensificó el apoyo a las familias por parte de personas migrantes en países de recepción, como puede ser España, en cuanto a sus países de origen, ¿no? Entonces es muy interesante que esa red de solidaridad y de apoyo que se ve a través de las remesas, ¿no? Bueno, yo ahí veo dos cosas. Por un lado, el fuerte carácter de transformación social que tienen las remesas en el lugar de origen de las personas migrantes que las envían. Conozco casos en Senegal en los que las viviendas de un barrio se miden un poco, se van haciendo poco a poco y se miden porque tengas más personas migrantes viviendo en otro país de tu entorno, porque la construcción de la casa está más avanzada o no. Hasta ese punto puede llegar a ser transformador el hecho de recibir remesas o no. Pero a mí me llama también mucho la atención la presión social que puede suponer para las personas que por responsabilidad, por obligación, por el factor personal que sea, pues se ven obligadas a todos los meses sacar un poco de dinero de los ingresos que entran para enviarlo regularmente, ¿no? a sus familiares.
Sí, exacto. Al final, bueno, es un tema más como de vivencia personal, que también obviamente las remesas tienen como esta parte psicológica o más del día a día, ¿no? De cómo hay ciertas causas dentro de las migraciones que son por todos y por todas conocidas, donde está pues la propia presión económica que puede tener una familia o el tema de ciertos países donde pueden haber como ciertas crisis que estas personas vienen ya como con esa tarea o con esa al menos deuda en el sentido de cosa o cuestión que quieren hacer para el apoyo familiar, que obviamente no viven otro tipo de migrantes sobre todo o ciertas partes de la población local que a lo mejor no tienen que tener ese tipo de cuestiones, ¿no? Es obviamente un factor importante en muchos sentidos y que puede tener como la doble baza, por un lado saber que pueden estar ayudando en todo lo posible pues a las personas, a sus familias o a sus redes de apoyo a nivel de su país de origen, o por otro lado obviamente también que del propio ingreso, de la propia vivencia en el país de recepción haya una parte que no puedan a lo mejor dejar o al menos utilizar para ciertas cuestiones del día a día, ¿no? Pero como bien decías, es algo que ya más allá de lo material también hay cierto tipo de remesas que afectan también a nivel de las ideas o a niveles sociales, que se hablan de, pues esto, de remesas sociales, donde ya no solo es el dinero lo que se traspasa, sino también pues comportamientos, identidades, ideas, ¿no? Y también se habla, es muy interesante, de los conocimientos transnacionales, los valores políticos, las reformas, nuevas competencias tecnológicas, que se van más allá de la visión tradicional que tenemos de remesa como de apoyo económico, para también influir en la manera que tiene un país de recibir conocimiento, todo este tipo de cuestiones a través de sus personas que han migrado a ese país, ¿no? Que también parece un factor muy, muy importante, ya que nos metemos más allá de lo material, en lo psicológico, en la vivencia personal, también me parece interesante en el ámbito del conocimiento, ¿no? Por eso decía yo al principio que es la remesa en sí una temática muy curiosa y que quizás tenemos que profundizar mucho en ella para ir más allá de la principal función o visión que obviamente a nivel dineraria tenemos a priori, ¿no? Bueno, a nivel económico, desde luego hay un dato que me parece brutal, y es que en muchos países puede llegar a suponer gran parte del Producto Interior Bruto, del PIB. En el caso de Líbano, sin ir más lejos, que según datos del Banco Mundial, ha supuesto en el último año un 54% de su Producto Interior Bruto. Esto es más de la mitad de los ingresos que maneja el país, y así muchísimos países en desarrollo, ¿no? Que son los países, bueno, ahora nos lo aclararán desde el Observatorio de la Inmigración de Tenerife, pero son muchos de los países de los que vienen las personas que migran, ¿no? Bueno, Justo, muchísimas gracias por tu intervención, por todos los datos que nos has traído y todas esas modalidades de remesas que, por mi parte, eran absolutamente desconocidas. Pues muy bien, bueno, gracias como siempre al programa, y vamos a tener la oportunidad de escuchar también una voz de especialista, profesional, que estamos deseando tener también en este espacio, y gracias por dar también un huequito a la remesa y por esta pequeña conmemoración de su día internacional, 16 de junio, Día Internacional de las Remesas Familiares. Hacemos una breve pausa para la publicidad y regresamos enseguida con más contenido para poner en valor la diversidad cultural. Yo diría que son los ingleses, pienso yo, vamos, que yo nunca pregunté pero los ingleses aquí vienen mucho y están muchos residentes aquí. Venezolano y marroquí. Ingleses, ¿ok? Es el número mayor de extranjeros en Tenerife, y le siguen alemanes. Aquí en Tenerife la nacionalidad que yo he visto más es de venezolano. La verdad que me he conseguido con muchísimos venezolanos que han retornado a Canarias. De Marruecos. Hay un cúmulo de mezclas increíble que están llegando desde hace mucho tiempo de origen latinoamericano a Tenerife. Y si hablamos por el contrario de origen europeo, pues yo pienso que serán los alemanes. Venezolano. Bueno, por tradición, yo diría que aquí hay mucha relación entre Canarias y Venezuela, por las personas que fueron de aquí para allá, yo veo.
y luego pues traen a sus familias y todo esto es lo que yo creo. Cuba, Venezuela, pero el sur italiano puro. Creo que lo que de más incidencia hay en la isla de Tenerife precisamente son europeos, ¿no? Y lo que me refiero a europeos son del Reino Unido, los alemanes e italianos, así en ese orden son los de más incidencia. Y bueno, y en menor pues vendría Venezuela, Colombia, Cuba, países latinoamericanos. Bueno, podemos dejar detrás Marruecos tampoco. Hay una incidencia importante africana también en el sur de la isla. ¿Cuáles dirían que es el origen extranjero con mayor número de habitantes en la isla de Tenerife? Ya ven que por aquí en Habla a la Calle nuestra compañera Lorena Fernández ha recogido opiniones por la isla de Tenerife que dicen que Venezuela, Italia, Inglaterra también suena, pero muy poquito Marruecos. Pero para salir de dudas tenemos la suerte de contar en este Tenerife Vive Diversidad Radio con quien mejor nos puede responder. Él es Daniel Buraski del Observatorio de la Inmigración de Tenerife. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. ¿Puedo tutearte? Claro. Muy bien. Antes de preguntarte como investigador de OBITEM, me pica la curiosidad. Antes de tener acceso a los datos que maneja el Observatorio de la Inmigración de Tenerife, ¿cuál era tu percepción? La mía personal. Sí. Bueno, difícil decirlo porque yo vine aquí hace muchos años, ¿no? Pero sin duda, viniendo de Italia, a mí me llamó la atención el colectivo latinoamericano. Simplemente porque venía de una región donde no era muy presente. Entonces, bueno, ha sido una realidad muy grata y muy bonito conocer tanto colectivo latinoamericano. Al menos, esto es lo que recuerdo de cuando tenía 20 y pico de años y llegué. No te voy a preguntar cuántos años hace de eso. 20 más. Bueno, entonces ahora sí, según los datos de OBITEM, ¿cuál es el origen extranjero con mayor número de habitantes en la isla de Tenerife? Bueno, ahí ya después si quiere profundizamos, ¿no? Pero depende siempre cómo se plantea la pregunta. En el sentido que normalmente no hacemos una pregunta técnica en el sentido cuántas personas de origen extranjero, sino preguntamos cuánta persona o cuál es el colectivo migrante, ¿no? Vale. Entonces ya ahí se activan las representaciones sociales que tienen en la cabeza las personas cuando piensan en inmigrantes. Inevitablemente, a menudo se plantea siempre primero el colectivo latinoamericano y el segundo se sobredimensiona mucho el colectivo africano, ¿no? En particular hay un estudio de 2019 donde esta pregunta se ha hecho de forma sistemática, una muestra representativa de toda la población, y entonces el 76% comentaba que era el primer colectivo que le venía a la cabeza eran la persona latinoamericana, y el segundo colectivo más citado era el colectivo africano, ¿no? En particular el colectivo senegalés y en tercer lugar el colectivo magrebí. Y esto ya te demuestra una sobredimensión de un colectivo respecto a otro, por ejemplo el italiano, que es numéricamente mucho más presente. Fíjate. Para entendernos, la suma de marroquí y senegaleses son la mitad de los migrantes italianos que hay aquí. Suman 10.000 personas y los italianos son 20.000. Esto para decir un poco cuánto se sobredimensiona, ¿no? Normalmente, cuando después lo preguntamos, hemos hecho esta pregunta, por ejemplo, en un curso de formación, en otro tipo de encuesta, en escala que hemos validado en la universidad, en servicios sociales de diferentes ayuntamientos, y se suele sobrevalorar el número de personas africanas, normalmente entre los 5 y las 6 veces más. Esto de forma sistemática. Se pregunta a profesionales, se pregunta a estudiantes, se pregunta a personas en la calle. Obviamente esto después cambia mucho según determinada característica, que si quiere después profundizamos cuáles son estas variables que hacen que esta percepción cambie, ¿no? Porque sin duda hay también cierta variabilidad en la respuesta según determinada característica. Me ha llamado la atención la distinción que has hecho entre extranjeros y personas extranjeras y personas migrantes. ¿Podrías aclarar para la audiencia cuál es la diferenciación? Bueno, te puedo hacer una distinción que es una distinción que parte de una visión fenomenológica, o sea, de cómo la persona percibe la realidad, y una diferenciación que es ya sociológica y real, objetiva. La que tiene que ver con la percepción de las personas es que, al menos aquí en Canarias, es característico considerar que los ingleses, los alemanes y también en mayor medida los italianos las personas italianas son personas extranjeras.
mientras las personas migrantes se consideran las personas extranjeras pobres, entonces sobre todo Latinoamérica y africana, y esto es muy característico de la percepción. Esto obviamente no tiene nada que ver con la realidad. Claro. En términos reales podríamos decir que un criterio objetivo podría ser que una persona de origen inmigrante es aquella persona que ha nacido en un país extranjero, si hablamos de inmigración internacional, y que reside de forma estable en Tenerife, por ejemplo. Esto para mí, en nuestra investigación, es lo que consideramos inmigrante. Y obviamente un alemán, un italiano o una persona rusa es tan inmigrante como cualquier otra persona de África o de Latinoamérica nacida en el extranjero. Cuando hablamos de extranjero, ya hablamos de una condición administrativa que tiene que ver con la ciudadanía y tiene que ver con tener o no tener nacionalidad española. Entonces podemos tener a personas inmigrantes, pero con nacionalidad española. De hecho, la enorme mayoría de personas de origen venezolano que han nacido en Venezuela y son inmigrantes, tienen nacionalidad española. Mientras, por ejemplo, la enorme mayoría de personas alemanes son también de nacionalidad alemana, entonces son extranjeros. Entonces no hay una relación, sobre todo en Canarias, no hay una relación decimos así, de relación uno a uno, de identificación completa, de solapamiento entre inmigrante y extranjero, sobre todo con el colectivo latinoamericano. De hecho, te repito, de los 52.000 personas de origen venezolano, o sea, que han nacido en Venezuela, según el ISTAC del 1 de enero, 47.000 tienen nacionalidad española, la enorme mayoría. Solo 5.000 tienen nacionalidad venezolana, solo la nacionalidad venezolana. La enorme mayoría tiene una nacionalidad venezolana española o italiana venezolana, etcétera, etcétera. Entonces, claro, por eso que no se solapan. Lo correcto, de hecho, nosotros de un punto de vista técnico, cuando hacemos investigación, hablamos del origen, de personas de origen extranjero, entendiendo que estas son las personas inmigrantes, independientemente de su clase social, de su condición económica, etcétera, etcétera. Eso está muy lejos de lo que la persona concibe normalmente en la calle como persona inmigrante. Por eso que te digo, si vas por la calle y pregunta ¿cuál es la persona de origen extranjero más numerosa? Tendrás una respuesta. Y si pregunta ¿cuál es la persona inmigrante más numerosa, el colectivo inmigrante más numeroso? Pues tendrás otra respuesta, muy probablemente. Es que las percepciones son tramposas. Sí, sin duda. No sé si quizás los medios de comunicación con su narrativa influyen en cierta medida que se tenga esa concepción de que hay tantas personas procedentes de África viviendo en Tenerife. Hombre, es muy probable. Fíjate que nosotros ya en 2018 hemos hecho un análisis con la compañera Inmaculada del UBITEN sobre, por un lado, qué tipo de origen salía en la prensa canaria. Y el 79% eran africanos. O sea, del 100% de la noticia, de 100 noticias que se publicaban en los 3 principales periódicos de aquel entonces, El Día, El Diario de Aviso y La Opinión, ya La Opinión ya no existe, más del 70%, como te decía, eran noticias sobre persona africana. Y obviamente la enorme mayoría es vinculada a la inmigración irregular o la inmigración por vía marítima, ¿no? Irregular. Esto ya te da una idea. Sin embargo, yo que siempre sobrevalorado el papel de los medios de comunicación, cuando después en el 2020 hemos hecho una encuesta sobre la fuente de información de las personas, o sea, cómo las personas se construía su idea sobre la inmigración, aunque siempre es verdad que hay cosas que te entran sin que tú te des cuenta, claro, muchas consideraban que su principal fuente de datos, decimos así, para hacerse una idea sobre la inmigración es su experiencia personal, ¿no? Obviamente esto hay que cogerlo con pinza porque puede haber un efecto indirecto de los medios sin que tú te des cuenta, ¿vale? Lo que esta lluvia fina que puede haber de los medios de comunicación, que a nivel técnico se llama una teoría del cultivo, ¿no? Justamente, pero efectivamente está ahí. Pero sí que hay... podemos decir que los medios de comunicación pueden influir directamente en algunos factores que seguramente hacen que tú sobrevalores el número de personas. Y te hago algunos ejemplos. Por ejemplo, la experiencia personal es seguramente una fuente, pero también hay la distintividad y la visibilidad de un colectivo. O sea, cuanto más un colectivo es distintivo, es visible, cuanto más tú lo reconoces como inmigrante o extranjero. Si hay una persona, por ejemplo, blanca y tú tienes una visión del grupo canario como blanco, etcétera, etcétera, y no lo percibes físicamente, pues será más difícil, ¿no? Entonces, esto es una cuestión. Y obviamente la población de origen africana pues es más distintiva, pero como la persona de origen asiático, por ejemplo, claro, que otro colectivo que se suele sobrevalorar, por ejemplo. Después hay otro factor muy importante que los medios de comunicación ahí juegan un papel importantísimo, que es la novedad, un cambio repentino.
Nosotros, en general, en psicología social siempre se plantea esta idea, ¿no? Que estamos genéticamente preparados para percibir más la novedad que la continuidad, pero una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa en los fenómenos sociales. Un fenómeno social que cambia repentinamente, pues te llama más la atención. Obviamente, una crisis de los cayucos o una crisis del sistema de acogida como hubo en agosto de 2020 con el muelle de Arguineguín, bueno, yo diría que esto es un factor mayor, ¿no? de novedad. Pero puede pasar también, por ejemplo, cuando empiezan a salir noticias sobre los rusos en el sur, sobre el italiano o Adeje, los 10.000 italianos de Adeje. Entonces empieza a haber una idea de novedad, de cambio repentino, y este es otro factor. Después hay un tercer factor muy interesante, que es un término técnico, pero que explico, que es la entitividad. La entitividad se hace referencia cuando a nivel psicológico tú ves un grupo como homogéneo, como un grupo monolítico. ¿Entiendes? Y esto, por ejemplo, se puede dar tanto por la representación de los medios. Fíjate que cuando se representa a la persona africana no se suele representar de forma individual, con una identidad propia, una historia propia, sino como una masa anónima, ¿vale? Por ejemplo, pero también a nivel geográfico. Es decir, si hay una concentración de italiano en Adeje, es muy probable que esto cante más a que 10.000 personas italianas que están en Adeje estén distribuidas en todo el sur, por ejemplo, de Tenerife. No es lo mismo que estén en 4 calles a que estén distribuidas. Esto, por ejemplo, pasa con las personas de origen venezolano, que son personas normalmente muy distribuidas en todo el territorio, mientras no pasa con las personas de origen alemán o inglés, que están muy concentradas. Entonces tú puedes ir en una zona de Itabaiba y encontrarte 2 o 3 calles que son alemanes. Puedes ir a Toscalonguera y ver que hay un Becker, hay una apoteque, nombre en alemán, comunidad alemana, la iglesia alemana, el Herz, todo en alemán. Y dice, caramba, evidentemente hay una idea de entitividad, ¿sabes? De esto. Y después hay un factor final que los medios también, desde mi punto de vista, juegan un papel importante, que es la cuestión de la amenaza. Es decir, cuanto más un colectivo se percibe como amenazante, cuanto más tú tienes tendencia a sobredimensionar su número, ¿no? A sobredimensionar la amenaza siempre. Esto pasa con todo tipo de amenaza, normalmente la sobredimensionamos. Entonces, claro, si los medios de comunicación pues, amplifican la visión, por ejemplo, de la inmigración africana que llega por vía marítima irregular como una amenaza, es muy probable que tú tengas una idea de desborde, etcétera, etcétera. Si además creas una situación de falta radical de acogida, como ha sido, por ejemplo, el Plan Canaria, donde no hay una crisis migratoria, porque vamos a ver, 23.000 personas que llegan no puede ser numéricamente una crisis migratoria, lo que hay una crisis de un sistema de acogida. Entonces tú estás creando una alarma. Entonces te hago un ejemplo de amenaza, entitividad y distintividad. Lo tenemos a 200 metros de aquí. Tenemos el centro de las raíces a 1 kilómetro y a 200 metros tenemos una rotonda y una calle que sube hacia el rodeo alto. Esta calle, hace un año, tú veías filas de personas de origen africano, entonces muy distintiva, muy homogénea, con un alto nivel de entitividad, decimos así, y una connotación de amenaza. Pues esto hace que evidentemente se sobredimensione su número. O sea, tiene todos los ingredientes. Ahora, si tú hubiese acogido a las personas en pequeños centros, distribuyéndolo en el territorio, rompe, por ejemplo, la amenaza, rompe la entitividad y, obviamente, baja de golpe la percepción de sobredimensión y sobrecarga de la población. Esto es un poco para simplificar. No sé si son esas las variables de percepción de las que hablabas o queda alguna más que... Sí. Después, estas son las variables que son, decimos así, contextuales y relacionadas con lo colectivo. Ya después podríamos hablar de las relaciones relacionadas con las propias personas. Porque, por ejemplo, lo que ha evidenciado la investigación de percepciones es que la percepción de la inmigración no es homogénea. Cambia mucho según lo colectivo. Obviamente, de referencia, no es lo mismo hablar de venezolano o persona venezolana que hablar de persona de origen marroquí o personas de origen rumano, por ejemplo, que son con los marroquíes son los más estigmatizados aquí en Tenerife, o al menos según el estudio de Opiten, pero también cambia según las propias personas canarias que perciben la realidad, ¿no? Entonces no es lo mismo si tú preguntas a una persona que vive en el sur, en una zona a altísima concentración de personas africanas, como puede ser el Fraile, entonces por su experiencia pues tendrá tendencia a tener muy presente en su experiencia personas de origen africano. Esto no significa que tenga una percepción negativa, simplemente que será consciente que hay población africana. Mientras una persona que a lo mejor viene de la Victoria la tendrá menos. Esto por experiencia. Pero después cuando vamos a preguntar, vemos que las personas del norte sobredimensionan el número más de las personas que viven en el Fraile.
Y esto te demuestra cómo muchas veces la percepción tiene poco que ver con la experiencia directa, porque es imposible que una persona de la Victoria en su barrio tenga más personas de origen africano que una persona que vive en el Fraile, ¿no? Entonces, y después hay otras 3 variables que son siempre muy predictivas de que las personas sobredimensionen, ¿no? Que una es la edad. Cuanto más edad, más tendencia a sobredimensionar los colectivos que consideran amenazantes, por ejemplo, los marroquíes. Otra variable, obviamente, la orientación política. Cuanto más a la derecha, más tendencia a sobredimensionar, etcétera, etcétera. Y otra variable tiene que ver justamente con el tipo de colectivo. Porque, por ejemplo, a los jóvenes canarios con nivel de estudio alto suelen tener actitudes más positivas hacia la migración, por ejemplo, africana, pero más negativas hacia la inmigración europea, por ejemplo, alemanas y inglesas. Entonces ellos tienden a sobredimensionar los alemanes o ingleses. Y esto te demuestra cómo la percepción del número de una persona está muy vinculada más que a la realidad de tu experiencia personal, que sin duda es una fuente importante, a la percepción que tú tienes de la amenaza que puede representar. Y otra vez uso este palabrejo, pero para ir introduciendo también términos, ¿no? Que son la entitividad, o sea, cuánto es homogéneo, un bloque único, cuánto representa justamente una entidad propia, ¿no? Fíjate si es necesaria la convivencia, ¿no? Y tener esa perspectiva intercultural que es cuando nos falta, cuando hablamos desde el desconocimiento, desde una experiencia en la que nos incluye a las personas de otras nacionalidades, nuestra percepción puede estar completamente distorsionada, ¿no? Sí, sin duda. Una cosa que yo subrayaría es que una perspectiva intercultural es sí, pero una perspectiva intercultural que sea muy consciente y de la dimensión del poder, porque la percepción la construye mucho la relación de poder. Y a veces me da miedo que una percepción intercultural simplemente ponga en luz el valor de las culturas, pero olvide la dimensión del poder. Entonces yo sería por una interculturalidad crítica con un sistema que implica relaciones de poderes. Entonces hay una relación asimétrica de poder. El hecho, tanto dar el dato también que aquí en Tenerife en este momento de toda la población de origen extranjero que consideramos, como hemos dicho antes, inmigrantes, que son el 22,4%, pues tenemos un 5,3% de todas las personas de origen extranjero, solo el 5,3% son personas africanas. Y hay, te repito, el 65% de las personas que consideran que son entre los principales colectivos migrantes. Entonces ahí notan una sobredimensión muy grande que tiene que ver con relaciones de poder, tiene que ver con un racismo, tiene que ver con una mirada colonial, tiene que ver con una mirada etnocéntrica, que hay que tener en cuenta que va mucho más allá de la cultura, va yo te diría con una relación de poder. Entonces, podría decirte, dime cuáles son las relaciones de poder y te diré cuál colectivo consideras tú que es el mayor. Tremendo. Daniel, para ir terminando y tratar de que esas percepciones no nos contaminen demasiado. Los 5 orígenes con más presencia en Tenerife, entonces, según los últimos datos, ¿cuáles serían? Bueno, según los últimos datos y según la tendencia de los últimos años, porque lo que se la están jugando es Cuba e Italia, que están cada año, están ahí. Pero siempre por goleada, desde hace muchos años, es Venezuela. Obviamente ahí tenemos un campo, ahí que se hablaban de remesa, ¿no? Mucho se debería hablar de la remesa que han permitido el desarrollo de Canarias, ¿no? Y la relación con Cuba y Venezuela. Entonces Venezuela, por goleada, tenemos 52.000 personas. El segundo colectivo más numeroso este año es Cuba. El año pasado, el año anterior era Italia, pero que están ahí, 21.000 uno, 20.000 el otro. Es cierto que hay muchas personas italianas que después, durante la crisis económica, se han ido. Se han vuelto a Italia por varios motivos, entre los cuales un sector turístico en crisis, etcétera, pero yo considero que irá recuperándose y probablemente estará siempre ahí el segundo o tercer puesto, y también el colectivo venezolano aumentará seguramente más porque hubo este parón en 2020. Y después tenemos Reino Unido, ¿vale? Colombia y Alemania, pero con tendencia muy diferente. Mientras Italia y Venezuela
y en parte también Cuba tiene una progresión casi exponencial, es decir, tiene una curva en cierto momento casi vertical, no digo vertical, pero muy acentuada en positivo. En el caso de Alemania y a Inglaterra, desde 2013 hay un calo continuo, cada año van disminuyendo. Y esto por varios motivos, que le dedicamos también un monográfico a este tema, pero ahora no viene al caso. Y después tenemos varios países latinoamericanos, no sé, Colombia, Argentina, Uruguay, y después tenemos Marruecos en 8º lugar, ¿no? Octavo, el primer país africano. Son 6.000 personas. El primer país africano que aparece en 8º lugar. Claro, y ten en cuenta que, por ejemplo, Senegal, que bueno, ahora podría estar en boca de todo por todo el tema del Plan Canaria, porque se ha bloqueado aquí a miles de personas, pues empadronada hay 1.600 personas. Es decir, que son muy poquitos. Te repito, suma Marruecos y Senegal, y suma la persona de toda África. La gente de toda África son 11.000. O sea, la mitad de los italianos. En Tenerife. Toda África, exactamente, en Tenerife. Todos los africanos son 11.000 personas, que es nada. Piensa que los venezolanos son 5 veces más, solo la persona de origen venezolano. Entonces, los números son relativos. De todas formas, no quisiera darte la idea que si son pocos, entonces no hay un problema. Porque el discurso contrario sería, si mañana son 50.000, entonces son un problema. Exacto. No es un problema que sean 10.000 y no es un problema que sean 50.000. Depende de cómo se gestione esto. ¿Entiendes? Que, obviamente, si no estamos dando un mensaje. Lo que sí que es bueno, justamente como dices tú, curiosidad, que saber sobre todo cómo se sobredimensiona. O sea, el problema no es que sean poco, o no es que sea bueno que sean poco. Y precisamente por esa interculturalidad crítica tan importante que hacías bien en mencionar, ¿no? Porque muchas veces es muy sano revisarse, ¿no? Sí, totalmente. Y las percepciones que absolutamente todas las personas tenemos, pues muchas veces pues parten desde conocimientos equivocados. Totalmente. Y me parece muy importante que estés hoy aquí con nosotras, Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esperamos volver a verte pronto para seguir hablando de percepciones, de inmigración, de lo que bien quieras venir a contarnos. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por la acogida. Suena a Jo, de la cantante de hip hop, compositora argentina y feminista Sara Eve, lo que significa que iniciamos la sección Red Juntas, en la que charlamos con las personas que integran pues esta amplia y queridísima red que Juntas en la misma dirección, ¿no? Y en esta ocasión, como no, con Roxana Rednikowski, participante de Juntas en la misma dirección, a través de Grupo Participación Social, que el 25 de junio cumple 12 años. Hola Roxana, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Justo, gracias a Dios estamos bien y contentos de celebrar un nuevo aniversario. Que bueno, siempre es una señal de alegría y de felicidad, ¿no? Y es que además hoy pues nos acompañas para profundizar en algo que es muy interesante, ¿no? Los mitos y realidades de la participación social, ¿no? Entonces hemos traído como una selección de mitos y realidades y tú vas a ser como nuestra aclaradora oficial, Rosana, ¿no? Espero estar a la altura de las expectativas. Y bueno, para no dilatarnos mucho más, vamos a empezar con el primero. Vamos a ver. Participación social y participación ciudadana. Tanto monta tanto. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que en este caso hay un poco una equivocación, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos realmente por participación social y por participación ciudadana? A veces da la impresión que cuando hablamos y decimos somos del grupo de participación social, solamente es para socializar entre las personas que nos encontramos. Pero en este caso no es así. Lo que se trata es realmente de una participación ciudadana de personas que queremos hacer algo por la comunidad en la que vivimos. Muy bien, sí, ¿no? Al final tiene como muchas vertientes y variedades, ¿no, Rosana? Y bueno, y siguiendo un poco con un siguiente mito o realidad, a ver, ¿qué nos puedes decir? La participación social es un derecho y es un deber esencial. ¿Cómo lo ves? Por supuesto. Yo creo que hay derechos, pero también hay deberes, ¿no? Y en este caso, en cuanto hablamos de participación, yo diría que hay tanto deberes y derechos de la parte política como de los ciudadanos, ¿no? Porque a veces
Escuchamos de que muchas personas no participan porque dicen, ¿para qué voy a ir a una reunión si no nos toman en cuenta? A veces sí y a veces no, depende de la persona que está implicada o no tan implicada con su ciudadanía. Pero también por el otro lado vemos que hay personas que dicen, bueno, que es deber de los políticos y yo para qué me meto ahí, ¿no? Que hagan ellos su trabajo. Y yo creo que esa indiferencia también tenemos que dejarla nosotros como ciudadanos, ¿no? Y dentro de los derechos y los deberes, yo siempre soy muy consciente en eso y me llama mucho la atención cuando las personas no van a votar, ¿no? Porque solemos quejarnos, pero también a la hora de cumplir con nuestros deberes, también hay una carencia o hay una falencia de parte de la ciudadanía. Claro, sí, es una especie de corresponsabilidad, ¿no? Lo mismo que lo ejerces también, pues indica como que tiene como ciertas cuestiones que también hay que cumplir, ¿no? Me parece genial. Ya nos quedan muchas menos. Vamos a ver qué opinas de estas. No todas las personas pueden aportar ni participar en su comunidad. Eso sí que es una gran mentira. Yo no creo que haya persona pequeña o más grande, ni porque seas académico o dejes de ser académico. Toda persona tiene algo que aportar a la sociedad, desde su experiencia de vida, desde sus conocimientos, sus vivencias. Así que para mí no existe eso. Y dentro del grupo menos, ¿no? Lo hemos comprobado ya más que de sobra. Exactamente, bueno, una auténtica filosofía de vida el grupo Participación Social, ¿no? ¿Qué opinas sobre la afirmación que en todos los países hay participación social, sin importar el sistema o el régimen político imperante? Ay, eso también es una gran mentira, ¿no? Ya el nombre autoritario o algo ya te está diciendo que estás bajo un régimen donde tu opinión no siempre va a ser contada, a no ser de que seas del partido, de la línea del que está gobernando. Siempre pienso, ¿no?, que es una lástima que no se tenga esa conciencia. Yo pienso que en el mundo las cosas irían mejor si la parte política escuchara también a sus ciudadanos. Yo creo que se facilitarían muchas cosas y tendríamos la paz tan añorada en este mundo. Una gran ilusión, un gran sueño, ¿no? Gracias por compartirlo, Rosana. Y vamos a terminar a lo grande, después de estos mitos y estas realidades. A ver, vamos a ver cómo digo El grupo de participación social ha pasado totalmente desapercibido en sus 12 años de historia y Rosana no podría contarnos ni una sola actividad que hayan realizado. ¿Cómo lo ves? Bueno, eso depende cómo se miren las cosas, ¿no? Obviamente, muchas veces pensamos que no somos lo suficientemente conocidos y hasta cierto punto hay una verdad, ¿no? Creo que somos más conocidos inclusive fuera que dentro de la misma isla, ¿no? Porque no siempre un proyecto como este es tan visibilizado. Gracias a Dios hemos decidido también nosotros desde Juntas en la misma dirección salir de la pecera y darnos más a conocer, ¿no? El hecho de que haya el documento de la participación en diversidad. Sí, la guía tan conocida, ¿no? Sí, pero no solamente en nuestro caso es la guía, las claves para la participación social, lo que hemos descubierto nosotros a lo largo de nuestro recorrido, porque evidentemente desde el comienzo fuimos muy ambiciosos como grupo y además muy soñadores. Me acuerdo que la segunda reunión que tuvimos como grupo nos planteamos y dijimos, ¿qué meta más alta nos hemos propuesto, ¿no?, alcanzar? La de llegar al Parlamento, que es el lugar donde se deciden las políticas migratorias para que tomen en cuenta la realidad de los ciudadanos. Pero mira, curiosamente hemos llegado primero al Parlamento Europeo que al Parlamento Canario, que por suerte también hemos llegado. Exactamente, no es sencillo, ¿no? Y bueno, Tenerife vive diversidad, ya cada vez yo creo que va siendo una realidad. ¿Qué será la palabra que me estaba atravesando? Muy bien, genial.
Bueno, Rosana, cuántas cosas, cuántas cuestiones. Yo creo que no tenemos mucho más tiempo, pero me pasaría los mismos 12 años que lleva el grupo escuchándote también, porque siempre es un placer. Pero bueno, simplemente agradecerte, Rosana, y decirte que tenemos ya una cita. Esperemos que esa cita sea un próximo aniversario del grupo, y si pueden ser otros 10 años mejor, porque se celebrarán con más ganas, como este rollo de las bodas de oro, las bodas de plata, igual, es como un casamiento, y seguro que vendrán muchos más, así que gracias por estar con nosotras, Rosana. Gracias a ustedes por invitarme, y es verdad, yo creo que ese sueño se va a cumplir, porque nuestro grupo ha pasado de los límites de solamente ir y dar nuestra opinión, sino las relaciones personales son las que nos han enriquecido día tras día, y lo seguirán haciendo a lo largo de los siguientes años. Y seguiremos. Genial. Gracias. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré. Llega el final de este episodio de Tenerife Vive Diversidad Radio con Monsieur Periné y Mi Libertad. En él, Musa Sek y Hassan Sar han vuelto a desmontar el bulo de que las personas migrantes quitan el trabajo a la población local, ¿no? Hemos conocido también el papel de las remesas en los procesos migratorios y en general en la sociedad. Y también hemos escuchado a la población de Tenerife, o al menos una parte de ella, en la sección Habla a la calle, que han respondido a la pregunta ¿cuál diría que es el origen extranjero con mayor número de habitantes en la isla de Tenerife? Y además hemos tenido la suerte y el honor de contar con Daniel Buraski del Observatorio de la Inmigración de Tenerife para aclararnos qué origen es, pues el mayoritario, ¿no?, en la isla. Y como broche de oro hemos cerrado este Tenerife Vive Diversidad Radio de junio con Rosana Rednikowski de Grupo Participación Social dentro de Juntas en la misma dirección, que están de cumpleaños, 12 años contribuyendo a que la participación sea un mecanismo clave pues para transformar la realidad de las personas a través de la ciudadanía, los recursos técnicos y la representación política. Recuerden que para continuar informados e informadas de lo que pasa en materia de promoción de la convivencia intercultural en Tenerife, solo tienen que seguirnos la pista a través de las redes sociales de Juntas en la misma dirección, en Instagram, LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si hay que recordar, pues también recuerden que tenemos una cita con la diversidad cultural de Tenerife los primeros sábados de cada mes en Xanadu Radio Tenerife a las 8 de la mañana, los primeros miércoles de cada mes en Onda Universal Tenerife a las 9 de la mañana y el primer martes y el primer jueves de cada mes a la 1:30 de la tarde en Icondedauten Radio. Entonces, también pueden oírnos en el canal de ebooks de Radio Campus UL. Y siempre pueden volver a escucharnos en la pestaña de podcast que encontrarán en nuestra página web www.juntosenlamismadireccion.com. Nos vamos, pero volveremos a acompañarles muy pronto, porque ya saben, si viven en Tenerife, viven diversidad. Y mi voz hambrienta no tiene miedo. Para no olvidar, no dejaré mi presente en manos de otra voluntad. Iré hacia el frente sin mirar atrás, respirando, 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 respirar.